Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este su espacio del español de octavo grado. Soy su profesor Héctor Orlando Vázquez Funes, del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas y del Sistema de Educación a Distancia. Estaré facilitando el tema 3, que tenemos lectura, diferencias entre lenguaje literario y no literario. Subtemas: uso del lenguaje figurado y licencias poéticas y la anáfora. Muchos éxitos y continuamos. Lección 3. Diferencias entre el lenguaje literario y no literario. Uso del lenguaje figurado. Y tenemos como expectativas de logro producir diferentes tipos de textos con cohesión y coherencia para expresarse de acuerdo con diferentes finalidades comunicativas y propiciando un estilo expresivo propio. Actividad en clase. Piense y responda. ¿Ha escuchado en los discursos de alguna persona repetir varias veces alguna palabra o frase? ¿Qué significa la palabra chiva para usted? Ya que ha respondido acertadamente, continuamos y vamos a aprender más. Lea comprensivamente el texto que se presenta y conteste las preguntas que aparecen al final del texto. Lenguaje figurado es aquel por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra, apelando a una semejanza que puede ser real o imaginaria. El lenguaje figurado se opone al lenguaje literal. Se supone que las palabras tienen el sentido que define su significado exacto. Vamos a ver aquí. Ejemplo, para que entendamos mejor. Por ejemplo, el término perro se refiere en sentido literal a un mamífero cuadrúpedo que pertenece a la familia de los canídeos. Sin embargo, en el lenguaje figurado, el concepto permite hacer referencia, al menos en Honduras, a alguien que es muy bueno para desarrollar una cierta actividad. Por ejemplo, el lenguaje figurado podríamos decir, utilizando la palabra perro, como decir, ese man es perro. O sea, que él entiende que él es muy bueno para desarrollar una actividad. Es perro para desarrollar, para soldar. Es perro para hacer tal cosa. O sea, en Honduras conocemos el concepto así. Entonces a eso lo llamamos lenguaje figurado. Bien, otro ejemplo aquí. Este tipo es perro para jugar. O este tipo es perro para bailar. O este tipo, o comer o contar chistes. Es perro para contar chistes. Es una frase que podíamos mencionar a una persona que sobresale por hacer bien una actividad. Sigamos otro ejemplo y digo aquí entonces, oiga bien, cuando hablamos de lenguaje figurado, vine a dar la cara. No es que me voy a arrancar la cara y se la voy a entregar. Me le tiras un ojo a la casa. No, es lenguaje figurado. Texto figurado. Significa que usted va a cuidar la casa. O sea, dar la cara es hacerse cargo de algo. Hacerse cargo de algo. Entonces dice, vine a dar la cara. Entonces se viene a hacer cargo de una cosa. Continuamos. El lenguaje en la poesía. Cuando leemos documentos científicos o jurídicos, nos encontramos con un lenguaje conciso y directo, o sea, literal, que intenta ser lo más preciso posible para evitar confusiones. En la literatura, sin embargo, es más común el lenguaje figurado, sobre todo en la poesía. Un poeta puede escoger un determinado concepto para hilvanarlo con una idea, en algunos casos absolutamente personal y no necesariamente coincidente. Se trata de utilizar una palabra en un sentido diferente al que la misma representa en el diccionario para relacionarla con una idea o sentimiento. Vamos a tener un ejemplo aquí. Aquí tenemos lo que es la metáfora.
¿Qué es la metáfora? Bien, es una comparación indirecta que establece relación de identidad entre dos realidades. Veamos ejemplo: las perlas de tu boca, tu pelo es de trigo, enorme tronco que arrastró la ola, yace el caimán varado en la ribera, espinazos de abrupta cordillera, la nieve de su pelo es abundante. Por ejemplo, aquí tenemos una metáfora. Cuando habla de la nieve de su pelo, estamos hablando de una persona de edad que tiene canas. Las bellas esmeraldas de sus ojos me cautivaron. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando de la iris de sus ojos. A esto le llamamos metáfora o lenguaje figurado, utilizado directamente en la literatura. Ya sabemos que en textos que no son de poesía o no son de literatura, como dije aquí, que es científico o jurídico, se usa un lenguaje literal. La anáfora es una figura retórica que consiste en la repetición de una o varias palabras al principio de un verso o un enunciado. En prosa puede consistir en la repetición de distintas frases o grupos sintácticos. Es importante distinguir este sentido de la anáfora del que tiene como término estrictamente lingüístico y analítico en la poesía. Se utiliza bastante en la oratoria, donde da mayor sonoridad y ritmo al párrafo. Ejemplos de lo que es la anáfora: temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo, no perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Esto es de Miguel Hernández. Y aquí vemos nosotros lo que es la anáfora, que es la repetición de palabras al inicio o de varias palabras. Temprano, 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 no perdono. Esto es utilizado en la poesía. Vemos otro ejemplo: dale al aspa molino hasta nevar el trigo, dale a la piedra agua hasta ponerla mansa, dale al molino aire hasta lo inacabable, dale al aire cabrero hasta que silbe tierno. Miren, vemos también repetición de la misma frase: dale, dale, hasta, dale, hasta. Esto le llamamos anáforas. Bien, vamos a aplicar lo aprendido y tenemos con actividad: va a lograr en el siguiente cuadro, aquí, con apoyo de su padre, una anáfora con acciones que debe practicar en un periodo de cuarentena. Ya sabemos que la anáfora es la repetición de varias palabras. Escriba en el siguiente cuadro, con apoyo de sus padres, una anáfora con acciones que debe practicar en un periodo de regreso a clases. Bueno, hemos llegado al final de la clase. Se les recuerda usar tapabocas, gel o lavarse las manos y el distanciamiento adecuado. Muchas gracias, nos vemos a la próxima. Hasta luego.